Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de su escuela dominical. El día de hoy vamos a aprender una nueva clase que se llama Alabanzas en la prisión. Antes de empezar con nuestra lección, vamos a hacer una oración, así que les pido que cierren sus ojos y repitan después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida y la de mi familia. Gracias por esta clase. Te pido que me ayudes a entenderla y a no distraerme. Amén. Muy bien. El versículo que nos vamos a aprender hoy está en Hechos 16:31 y es el siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Muy bien, vamos a empezar con nuestra clase. Hoy les voy a contar la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Él es Pablo y él es Silas. Pueden darles un gran saludo. Muy bien, ya que los conocen, vamos a iniciar con nuestra lección de hoy. Pablo y Silas eran unos predicadores, apóstoles de la palabra de Jesús. Ellos iban de pueblo en pueblo predicando de la palabra de Jesucristo. Mientras iban rumbo a la ciudad de Filipos, ellos se encontraron con una señora que tenía un espíritu malo, un espíritu de adivinación, y ella los molestaba mucho. Esta señora podía decirles a las demás personas lo que iba a pasar en su futuro, cuántos hijos iban a tener, qué es lo que iban a comer, o cosas como esas. Y los amos de la señora ganaban muchísimo dinero, porque todos querían saber qué iba a pasar. A ella le dio curiosidad y persiguió a Pablo y a Silas durante varios días y varias noches, mientras ellos predicaban. Miren cómo lo hace. Como les repito, mientras ella los perseguía de día y de noche, gritaba a grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de la salvación. Todo esto lo gritaba todo el tiempo que los perseguía, las 24 horas del día. Entonces, para Pablo y a Silas fue muy desesperante. Aún así trataron de tener paciencia, hasta que un día Pablo ya no aguantó, se volteó hacia ella y le dijo al espíritu malo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Al instante, el espíritu malo salió de ella y nunca jamás regresó. Al ver esto, los amos de la señora se enojaron muchísimo porque ya no iban a tener dinero. Entonces llevaron a Pablo y a Silas al palacio de la ciudad con los sacerdotes y le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no se nos permite recibir ni hacer, pues somos los romanos. Al instante se acercó una multitud furiosa con palos, fuego, lanzas, a agredir físicamente a Pablo y a Silas. Ellos los golpearon demasiado que hasta les rasgaron sus ropas. Después de haberlos azotado, le dijeron al sacerdote que lo correcto era echarlos a la prisión, pues estaban alborotando su pueblo. Entonces, Pablo y Silas, aunque estaban en la cárcel y estaba muy sucio y muy oscuro, no tuvieron miedo. Sin embargo, cantaron alabanzas al Señor y adoraron al Señor Jesucristo, y Jesús estaba con ellos en ese momento. Mientras ellos cantaban, todos los demás prisioneros escuchaban y se unieron cantando junto con ellos. Después de esto, como a la medianoche, vino un gran terremoto sobre la prisión. El terremoto fue tan grande que derrumbó todas las puertas y todas las cadenas de los prisioneros. Al ver esto, el carcelero de la prisión se llenó de muchísimo miedo, pues pensó que ya todos los reos habían escapado. Agarró su espada e intentó matarse, pero de pronto Pablo alzó su gran voz y le dijo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Al ver esto, el carcelero se llenó de paz y llevó a Pablo y a Silas a su casa. Entonces él les preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después de esto, el carcelero y toda su familia fue salvo, pues creyeron. Pablo bautizó a su familia a la mañana siguiente. Después de esto, Pablo y Silas partieron de su casa del carcelero y siguieron predicando la palabra de Dios por todas
las ciudades a los que les fue permitidas. Y el Espíritu de Dios estuvo con ellos y los guió todos los días de su vida hasta su muerte. Ahora, nosotros como Pablo y Silas estamos encerrados, no en una cárcel, pero en nuestras casitas. No podemos ir a la escuela, no podemos ir al parque, no podemos ir a la iglesia. Pero eso no debe ser un impedimento para que nosotros podamos adorar a Jesús, así como lo hicieron Pablo y Silas. Recuerden que ellos estaban encadenados, encerrados en un lugar oscuro, y aún así siguieron adorando y exaltando al Señor. ¿Qué podemos hacer mientras estamos en nuestras casas? Nosotros podemos ayudarles a nuestros papitos a hacer las labores del hogar. Podemos ayudarles a barrer, podemos jugar, podemos ver un programa de televisión que nos guste mucho. Y recuerden que es muy importante que nos debemos de estar lavando nuestras manitas. Pero lo más importante, lo que debemos de hacer, debemos de seguir el ejemplo de Pablo y de Silas. Debemos de orar, debemos de leer nuestra Biblia y debemos de cantar alabanzas al Señor. Haciendo esto, yo te aseguro que no vas a tener miedo. Recuerda que Pablo y Silas fueron muy valientes y no tuvieron miedo a pesar de que estaban encerrados y parecía un impedimento adorar a Jesús, pero no lo fue. Nosotros no podemos ir a la iglesia en este momento, pero ten por seguro que Jesús está a tu lado cuidando de tu familia, y Él lo que más quiere es que la alabes, que le adores y que le sirvas con todo tu corazón. Haciendo esto, te aseguro que Jesús va a ser tu amigo y va a estar contigo todos los días de tu vida. Muy bien, niños, vamos a terminar haciendo una oración y pidiéndole al Señor Jesús que nos ayude para seguir adorándole a pesar de que no podamos estar en nuestra iglesia. Cierren sus ojos y repitan conmigo. Dios, te damos gracias por esta clase. Gracias porque pude aprender de tu palabra. Desde hoy voy a adorarte en donde quiera que me encuentre. No importa que no esté en la iglesia, yo voy a cantar, a danzar, porque tú estás en todos los lugares del mundo. Ayúdame a obedecer, a seguir leyendo mi Biblia y a hablarle a mis amigos de que tú eres bueno. Cuídame y también cuida a mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños, esto fue la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido que debemos de adorar a Jesús en donde quiera que nos encontremos. No necesariamente tenemos que estar en la iglesia para orar, para leer o para cantar. Recuerden que debemos de obedecer a nuestros padres para que Jesús se sienta feliz y contento de nosotros. Esto fue la clase del día de hoy. Cuídense mucho, cuiden a su familia y recuerden que debemos de cantar y orar en cualquier lugar donde estemos. Adiós.